Hoy el Papa se despidió, fue su último día, el Papa Benedicto XVI, y se retiró a la residencia de verano de Castel Gandolfo. Tenemos unas imágenes. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Padre e Figlio e Spirito Santo, grazie, buonanotte. Bueno, a partir de ahora se ha iniciado un periodo, una etapa que se llama sede vacante, es decir, trono vacante, no hay papa. Quien asume la dirección temporal, digamos, de la Iglesia en este momento es quien llaman el camarlengo, es algo así como el primer ministro, digámoslo de esa forma, que es el cardenal italiano Tarcisio Bertone. Y bueno, el viernes se envían las cartas a los cardenales para hacer las congregaciones generales, que son unas reuniones previas que decidirán cuándo efectivamente se realizará el cónclave que elegirá al siguiente, al futuro papa. Cónclave significa con clave, con llave, ¿no? Es una reunión cerrada, efectivamente bajo llave, y son 115 cardenales electores más o menos que tomarán esa decisión. Y bueno, la pregunta es ¿qué le espera al nuevo papa? De alguna manera, pues el Papa Benedicto XVI renunció porque estaba muy cansado, pero estaba muy cansado estaba sin fuerzas para manejar los problemas muy graves que hay en el Vaticano y en la Iglesia. Y entonces uno podría suponer que se viene un periodo de reformas, quizá que disminuyan el poder de la curia. Probablemente el Papa Benedicto XVI no tenía la manera de hacer pasar sus decisiones, sus voluntades a través de una curia muy cerrada, con mucho poder. Quizás se descentralice el poder a los obispos y puede haber también reformas de otro tipo, más doctrinales, institucionales, quizá el matrimonio de los sacerdotes, por ejemplo. En fin, vamos a ver hasta en dónde termina este proceso que aparentemente se iniciaría con el nuevo Papa. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Rafael Rey para conversar acerca de la denuncia de la Contraloría contra el contrato firmado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la empresa israelí para instrucción. Regresamos. Una señal puede contarnos una historia o simplemente ser ignorada. Una señal puede ser un misterio o decirnos qué hacer. Nos habla de obsesiones o del inicio de una nueva aventura. ¿Y por qué no? El destino de una señal puede ser convertirse en un ícono. Bien, estamos entonces, como anunciamos, con Rafael Rey. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches. Antes de pasar al tema mismo de la conversación, este asunto de la renuncia del Papa y lo que pueda pasar en adelante con el nuevo Papa, yo señalaba que podrían haber cambios
digamos, doctrinarios, o no sé cómo llamarlos, institucionales. Por ejemplo, el tema de permitir que los sacerdotes puedan casarse eventualmente, que es algo que, digamos, podría contribuir a resolver problemas que hay muy serios dentro de la Iglesia, el asunto, por ejemplo, de la pederastia y todo lo demás, ¿no? No, hombre, por favor, eso no resuelve de ninguna manera. ¿No crees tú que puede haber ese cambio en la Iglesia? En concreto, lo de los matrimonios sacerdotes, no. El celibato sacerdotal es algo que ya la Iglesia ha meditado y además tiene una experiencia de muchos años por las cuales ya desde hace mucho tiempo se ha, no, si bien no es un dogma de fe ni mucho menos, sí es una determinación definitiva. Que, entre otras cosas, vamos a dar un razonamiento humano, Jaime. Aquel que tiene familia, el tema de la pederastía es una, no solo es una aberración, sino además es una, de alguna manera, una, ¿cómo decirlo? Un pecado. Aparte, por supuesto que es un pecado, tanto por lo que significa de ofensa a Dios como por lo que significa de ofensa a esa criatura, ¿no? Pero no se soluciona con permitir que los sacerdotes se casen, ni mucho menos. Vamos a una cosa práctica. Los sacerdotes, como tienen que tener todo el tiempo disponible para ayudar a los demás, lo lógico es que no tengan una obligación familiar que atender. La experiencia dice eso, porque si no, la primera obligación y su primera preocupación tendrían que ser su propia familia. Y para un sacerdote, que es un servicio público de 24 horas al día, pues lo lógico es que esté completamente en ese sentido. En todo caso, yo me imagino que Rafael Rey protestaría porque lo han obligado de alguna manera, o lo ha asumido libremente, por supuesto, el voto de castidad, y ahora resulta que se produciría un cambio de esa naturaleza. Porque tanto me han obligado y tanto esfuerzo he hecho para mantener esa condición, y ahora resulta que no era necesario. Oye, mira, primero que la castidad la tenemos que vivir todos. Primero, a decirte que no existen votos, y si lo dices por el tema del Opus Dei, por pertenecer al Opus Dei, en el Opus Dei no existen votos, de ningún tipo, ¿eh? En primer lugar. En segundo lugar... ¿Pero qué cosa es entonces ese compromiso? Bueno, es un compromiso, pero no es un voto. El voto es un voto público, eso es cosa de los religiosos, eso no es propio de los seglares, ni... Bueno, en segundo lugar, cuando una persona... todos tenemos que vivir la castidad es una virtud cristiana. La tienen que vivir de una manera los casados, siendo fieles a su compromiso matrimonial, y de otra manera los solteros. Por supuesto que yo, claro, caeré pues como un cavernario al decir esto, pero así es la doctrina cristiana, la doctrina católica. Por lo tanto, digamos, la castidad distinta para cada cual, tienen que vivirlas todos, y por tanto yo diría que es exactamente lo mismo de difícil, o exige el mismo esfuerzo para una persona casada, el serle fiel a su mujer o a su marido, que para una persona soltera, pues vivir la castidad como le corresponde. De manera que no hay ahí más cosas. Ahora, lo que pasa es que si nos olvidamos de Dios, a tu juicio, ¿cuál fue la razón por la cual renunció, más allá de que... Por la que ha dicho él mismo, claramente. Él se da cuenta de que Dios le está pidiendo, él ha dicho que lo ha meditado con mucho tiempo delante de Dios. Y él ha visto que Dios le está pidiendo que, como ya no tiene el vigor que se necesita hoy para resolver una serie de temas en la Iglesia, evidentemente él cree que hay personas mejores, que se requiere una persona más joven, y ha tomado esa decisión. Por, digamos, el nivel de dificultad de los problemas que hay. En parte, en parte. Bueno, vamos al tema que nos convocó, que es la denuncia esta de la Contraloría respecto del contrato famoso con la empresa israelí. ¿Cómo es que se llama esta empresa israelí? Global CST. Global CST, con el comando conjunto. Y hay, bueno, varias imputaciones que hace la Contraloría y tú las has refutado. No sé exactamente por dónde podríamos comenzar. Si quieres, si me permites, o bueno, como tú quieras, pero... A ver, no, tú tienes un desarrollo. Sí, quizá por lo mismo que empecé ayer. Situémonos en el momento en el que estábamos cuando tomo la decisión de contratar a esta consultoría. Acá tengo un resumen de las bajas que hubo desde marzo del 2008 hasta noviembre del 2009.
que ya había empezado un poquito el entrenamiento, digamos. Bueno, hubo 57 muertos y 31 heridos. Y si yo te leo las fechas, en 2008, 5 de marzo, 24 de marzo, 27 de junio, 8 de octubre, 10 de octubre, 15 de octubre, etcétera, ¿no? La situación no daba más. Había que conseguir como 3 grandes objetivos. Uno, detener, o sea, reducir al mínimo o eliminar las bajas. 2, por supuesto, emplear personal profesional, no con conscriptos, como sucedía antes y como ha vuelto a suceder después, sino a gente profesional, oficiales y suboficiales, no solo de profesión, sino además con una capacitación adicional. Pero, sobre todo, el mejoramiento y la unificación de los servicios de inteligencia. Y a eso hay que añadirle recuperar la iniciativa que se había perdido por completo y que de alguna manera se ha perdido después, y se está recuperando ahora con el actual comandante, digamos, el jefe del Comando Conjunto, me parece, y restringir el área de influencia de los terroristas. Tenían una influencia o una presencia en alrededor de 45.000 kilómetros cuadrados y después de esto en 4.500. Déjame concluir con esto. Después de que se concluyó la asesoría de Global, durante el año 2010 hubo solo 2 bajas en lugar de 57. Pero de repente no hubo acciones. Se cuadruplicaron las acciones, pasaron de 60 a más de 260. ¿Y por qué después de eso, los años siguientes, nuevamente hubo bajas y las cosas no funcionaron? Porque no continuaron con lo que estaba previsto, que era transmitir o entrenar a los que iban a reemplazar a los efectivos, a los 1.200 efectivos que fueron capacitados y entrenados por los israelíes, que conformaban 3 destacamentos muy bien preparados. Foxtrot, Víctor y el tercero, ahorita no me sale el nombre. Se descontinuó, y se descontinuó también todo lo que hizo, por lo menos durante un tiempo. ¿Se descontinuó ya en este gobierno? Sí, claro. Todo lo que significó el trabajo de lo que se denominó el CIOEC, el Centro Especial de Inteligencia, donde todos los días los jefes de los 6 sistemas de inteligencia que existen en el Perú, o de los servicios de inteligencia, de las 3 Fuerzas Armadas, de la Policía, del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Inteligencia, pudieran trabajar todos los días, y cambiaron por completo el esquema de cómo debía de actuar tanto el Comando Conjunto, con operaciones planificadas de noche, con visores nocturnos, con equipamiento adecuado para poderse comunicar con los helicópteros, etcétera. Ha sido de lo mejor que se ha podido hacer. O sea que tú crees que sí, digamos, tuvo un resultado, es decir, funcionó esta asesoría, consiguió resultados. Mira, yo supe de esto en términos de organización, de inteligencia y en términos operativos. Completamente. No tengo la menor duda. Pero lo que pasa es que no se continuó. Bueno, pero eso habría que demostrarlo bien, sí, ¿no? Muy bien. Pero la acusación no es esa. La acusación, por ejemplo, es que no llegó acá el personal que estaba establecido en el contrato. Sí. Eran personal muy joven, que entre 20 y 30 años de experiencia. No cumplía con los 23 años de experiencia. El 28% tenía una edad, solo el 28% tenía una edad mayor a 40 años, todos la mayor parte eran jóvenes, no habían profesionales en la lista, muy pocos de los que se habían ofrecido. Eso es una mentira del tamaño de la catedral. Además, no es porque me lo hayan dicho, sino porque yo lo comprobé personalmente. Yo he estado con varios generales y coroneles en el BRAE en 2 oportunidades, supervigilando con ellos el trabajo de estos destacamentos especialmente entrenados y, por supuesto, la puesta en práctica de la estrategia rediseñada con la forma de inteligencia. De manera que yo personalmente he estado en 2 ocasiones, por varios días, en el BRAE. Pero para hacer un resumen, vinieron 6 generales, 5 coroneles, 6 tenientes coroneles, 3 mayores, 12 capitanes y 16 tenientes, un total de 58 de los que eran asesores, digamos, pero además vinieron, por supuesto, traductores. ¿Qué interesa el porcentaje? Dice 77 traductores, dice que vinieron. Pero si se hacían, hablaban o inglés o hebreo. ¿Y cómo se entienden? No. Y hubo entrenamientos en Ancón, en una zona de Ancón,
en Iquitos, en Pichari, en diversos sitios. Entonces tenían y era entrenamiento simultáneo y además dentro del comando conjunto. Lo que es increíble es la falsedad con la que hablan en la nota de prensa, y lo que es peor todavía, Jaime, no entienden que no son todos traductores, también están ahí los instructores. Si un general experto, por ejemplo, en tácticas de tiro, por decir un ejemplo, tiene hoy 55 años, no esperes que aunque haya conocido o que conozca esos sistemas o esas formas de defensivas, de ataque, de tiro, etcétera, las haga él ahora, las ha hecho y las conoce, pero trae a un instructor joven que lo puede hacer en el campo, o quieres meter al de 55 años a correr con los comandantes que está entrenando. Es absurdo. O sea, el criterio que han tenido es tan ridículo que algún día les va a dar vergüenza haber dicho esto. Dicen también que la Contraloría no participó en la firma del contrato y en su ejecución, solo autorizó, de acuerdo a la ley, la exoneración del proceso de selección, pero eso del servicio personalísimo, por ejemplo, no tuvo nada que ver. Te lo voy a demostrar como lo demostré en la comisión el día de ayer. Esta es la carta con la que yo le pido a FUAT, con un informe técnico. FUAT Curi, el contralor de entonces, que sigue siendo. Con un informe técnico, con un informe legal, con un informe financiero y con una resolución de comando conjunto, y le pido que se pronuncie por la procedencia de la contratación directa por servicios personalísimos de una empresa para esta asesoría, con toda la descripción, y que tendría carácter militar, secreto militar. Él me responde con este oficio diciendo: de conformidad con el marco legal vigente, este organismo superior de control emite su opinión previa pronunciándose por la procedencia de todo lo que habíamos pedido. Muy bien. Pero, y esto es lo que él, ahí dice que quedó... había pedido, por ejemplo, el asunto de contrato personalísimo. A eso voy. Él se queda en esto. No recuerda, y felizmente tengo la copia, que el viceministro le dice con el 5 de octubre, el contrato se firmó mucho después, el 20, por especial encargo del señor ministro de Defensa, dirigido no a la Contraloría en general, dirigido al propio señor Curi. Elevo a usted la ampliación de los informes técnicos y legales por el cual se sustenta la causal de secreto militar como servicio personalísimo, a efectos de que su despacho se pronuncie por la procedencia en extremo conforme a la normatividad vigente. O sea que no puede decir que no sabía eso. Pero es más, cuando se elaboró el borrador del contrato, el 14 de octubre, o sea, una semana antes de la firma, se le entrega el borrador del contrato a los de la Contraloría. Ahí sí no está dirigido al Contralor, pero está dirigido a la Contraloría. Y se les remite, mediante oficio, el borrador del contrato. Ellos nos responden con este oficio, ¿ya? Y nos adjuntan una serie de observaciones y de atingencias, todas las cuales se adoptaron en el contrato final. Y el contrato se aprobó. Pero fíjense lo que decía ese informe, mejor dicho, el informe de Contraloría. En el acápite 6 nos dice: el representante legal de la empresa que van a contratar no cuenta con partida de inscripción en el registro de mandatos y poderes de Lima. ¿Qué significa eso? Que la empresa que no es domiciliada en el Perú y que no tiene representante legal habilitado, en esos casos, ¿qué dice la ley de contrataciones? Que quien inscribe en el registro de proveedores, que es simplemente el rellenado de un formulario, es el jefe máximo de la institución que los va a contratar. ¿Quién era? El jefe de comando conjunto. Sí, pues están diciendo que eso era irregular, ¿no? Muy bien. Y ahora ¿Eso lo decían ellos? Por supuesto, ellos nos avisan que el representante legal que aparece en el contrato no está habilitado. Y que por lo tanto sea el jefe del comando. No lo dicen, pero es que eso es lo que dice la norma. O sea, si no está habilitado, entonces quien tiene la responsabilidad de hacerlo es el jefe de la institución que los va a contratar. Pero no solo eso, Jaime. La cláusula tercera del contrato dice que tuvieron a la mano y que no lo observan nada. O sea, nos dan el ok, porque solo nos hacen unas observaciones que había que cambiar, cosa que cambiamos. Pero esta no, esta la aceptan. ¿Cuál? Y aquí es la cláusula que dice:
el inicio de la ejecución del contrato se dará a la firma de este y de la suscripción de las partes del acta de inicio de ejecución del contrato, mediante la cual se constatará la entrega por parte de la compañía de la carta fianza a la que se refiere la cláusula séptima, así como lo correspondiente conformidad por parte de la entidad. La propia Contraloría avaló esto y después resulta que nos critica esto. Mira la quinta cláusula. Y el asunto del pago de los impuestos. Justo, la cláusula quinta. Y dice el contrato, lo decía el borrador y lo dice el original. Y nos dijeron que estaba bien. La contraprestación de los servicios se pacta en la suma de $9.100.000, monto que se pagará en 4 partes. Además, también eso es otra cosa que nos dicen, que hubo un calendario que no se debía haber hecho de esa manera. Sí, sino contra resultados. Sí, se hizo contra resultados. Pero en el contrato se puso un calendario porque tenían que tener una cierta seguridad de que en qué momento se le iban a pagar. Pero bueno, pero dice, la contraprestación indicada se pacta en términos netos respecto a la tributación que corresponda en el Perú, por lo que todos los impuestos presentes y futuros que afecten el presente contrato conforme a la legislación peruana estarán a cargo de la entidad, es decir, del Comando Conjunto. Todo esto lo supieron. Por supuesto, de eso no habló Curi. Y no lo observaron. Nada. Ahora dicen, después de 3 años. Pero entonces aquí hay otra cosa. Hay alguna, Yo no especulo, Jaime. Yo no especulo. Lo que yo afirmo es que la nota de prensa... Hay algo político, lo han embarcado al Yo no voy a dar Contralor. ninguna excusa. Nosotros y los militares y los funcionarios denunciados, yo no estoy denunciado, como tú sabes, pero me siento igualmente denunciado. Y por eso he dicho que yo, por lealtad y por además la seguridad con que trabajaron mi gente, la rectitud y la meticulosidad con la que trabajaron, no estoy dispuesto a abandonarlos. Pero iba a decir que yo no voy a especular qué hay detrás. Hemos dicho que lo que a nosotros nos interesa para limpiar el nombre de los que han difamado durante 20 días es que se investigue a fondo. Y vamos a demostrar eso. Que teníamos la razón y que la nota de prensa de la Contraloría y lo que han dicho algunos medios de comunicación posteriormente son difamaciones y calumnias que no van a quedar así. Ya por lo menos por mí, ya va siendo hora de que le paremos los pies a los calumniadores y a los difamadores o a los irresponsables, porque la honra está afectada de todas esas personas que sus familias también están sufriendo con esas acusaciones. Nadie la va a reponer, nadie la va a reponer. Me gustaría saber, por ejemplo, si la República, una vez que se demuestre la falsedad de esta denuncia, va a hacer unos titulares como los que ha hecho. No te digo nada. Pero ¿cómo se puede explicar entonces? Porque los argumentos que tú estás presentando son absolutamente claros y con papeles. Digamos, así me lo dijeron también en la Comisión de Fiscalización ayer. Entonces, aquí hay algo raro, es decir, cómo la Contraloría puede emitir un informe o hacer una denuncia que carece por completo de fundamento. Es decir, ¿hay algún designio político? ¿Forma parte esto de una... ¿Qué cosa? Yo no voy a... Mira, no vamos a usar la excusa... ¿O hay una incompetencia muy grande? Bueno, por lo menos eso. Por lo menos eso. Eso es clarísimo. O sea, incompetencia tan grande como la, por ejemplo, de confundir las siglas de UAB, que son, perdón, V chica, o sea, V, A y B labial, que significa, es el nombre en siglas de los aviones no tripulados, que se estudió el tema de utilización y se planteó la adquisición, con lo que es las siglas de B labial, B larga, A y V. Al revés. Exacto, solo cambian las últimas letras. Los inspectores de la Contraloría creyeron que eran lo mismo, pero que en el contrato se habían equivocado por las estudios. Entonces dijeron, se está pagando en la adenda un número 1, que fue una ampliación, por lo mismo, cosas que ya están... Esa es otra denuncia que hay. Sin darse cuenta. Por lo que ya estaba establecido en el contrato. Sí. Se crea una adenda para repetir algo que ya estaba establecido en el contrato. Sí, y una de las pruebas, entre comillas, que daban era esto. Y la otra, la que es con B larga al principio y con V al final, son blancos de alto valor.
que se les denominaba así a los cabecillas principales de todo el BRAE, José, Raúl, Olga, Willy o Guillermo, y bueno, no me sale ahorita el quinto nombre y el sexto nombre. Pero entonces, hasta ese tipo de errores, pero no es que solamente vieran las siglas, al costado de cada una de esas siglas, de las dos formas, estaba lo que significaba, pero ellos solo se fijaron seguramente en las siglas. Bueno, eso cuando nos lo dieron en las observaciones iniciales en diciembre, a mí me causó francamente, decir, este es el nivel. Pero ustedes no respondieron. Claro que respondimos, por supuesto que respondimos. ¿No han hecho caso de la respuesta? No, pues, no han hecho caso. Es más, varios de los que han sido denunciados, no solamente respondieron, y para que la ciudadanía sepa, los televidentes, después de 3 años, sin acceso a los documentos, porque esa es otra, el ministro de Defensa no le da la gana, actual, no le da la gana de desclasificar los documentos. Llegaron las observaciones de la Contraloría en diciembre del año pasado, y los que tenían que responder, y a mí también me llegaron, yo no tenía y no tengo acceso a muchos de los documentos. Para poder responder. Para poder responder. Acuérdate que esto es de hace 3 años. Claro. ¿No? ¿Sabes cuánto tiempo nos dieron? 3 días. Pues entonces aquí hay 3 días. Hay un designio político. Déjame terminar. 3 días. Y después se pidieron 3 más y solo dieron 2. Y pidieron varios de los militares en actividad. Pidieron acceso a la documentación para poder demostrar lo que estaban respondiendo y para poder estar seguros de lo que se había hecho, y se lo negaron. Y entonces, sin documentación, y pidieron cita, después de contestar por escrito, pidieron por carta al Contralor que por favor los interrogaran personalmente para ampliar todas las dudas que tuvieran. Ni siquiera les contestaron la carta. Entonces aquí debe haber algo raro, ¿no? Yo no sé no por qué, especulo, habría que averiguar cuál es la motivación, cuál es el motivo, ¿no? Y antes, y eso lo quiero repetir, no vamos a poner el video porque ya lo he puesto varias veces y lo seguiré poniendo para que se vea al extremo al que se llegó. 20 días antes, 24 días antes de que la Contraloría hiciera esa calumniosa nota de prensa, que ahora el Contralor ha tenido que disculparse y empezar a recular, a darse cuenta, porque en la Comisión de Fiscalización y de Defensa le han hecho ver la inconducta funcional, porque las normas de auditoría establecen que cuando se supone que hay la detección de un delito, se tiene que hablar en condicional. La nota no es condicional, es absolutamente afirmativa. Bueno, pero 24 días antes de que la Contraloría hiciera la nota de prensa y presentara la denuncia, el actual ministro cateriano, en una entrevista con Rosa María Palacios, a raíz de que Rosa María le pregunta, los dos afirman una calumnia. Dicen, sí, pues en el gobierno anterior se pagó $10 millones a un general israelí para que diera charlas en el BRAE. Esas son las palabras. Sí, bueno. Entonces, no hay derecho. Bien, Rafael Rey, muchísimas gracias por tu participación. En la hora N fue Rafael Rey, ex ministro de Defensa. Vamos a una pausa y regresamos.